Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de los 100 días de gobierno del presidente Donald Trump. La idea de los 100 días es una práctica que se ha seguido ya desde hace algún tiempo, una cierta moda, incluso promesas, ¿no?, de las que se van a hacer las principales acciones sobre el gobierno de X presidente. Particularmente en los Estados Unidos eso ha adquirido un carácter quizá hasta mítico, aunque según he escuchado, lo que se hace en los primeros 100 días muchas veces no corresponde con lo que se hace después, ¿no? A veces se hacen muchas cosas en los primeros 100 días y después no se hace nada. Y a veces no se hace nada en los primeros 100 días y después se hacen muchas cosas. Sin embargo, sin duda, es un momento, es una buena ocasión para volver a visitar en este programa pues lo que han sido las acciones de un presidente que para México sin duda es un presidente muy controvertido. Curiosamente, ahora nuevamente ha revivido mucho de los ataques que al principio pues había dirigido hacia México. Ha vuelto con lo del muro, ha vuelto con el problema del Tratado de Libre Comercio, en fin. Es ocasión para discutir el gobierno de Donald Trump el día de hoy y tenemos el gusto de que nos acompañen el doctor Juan Wolfgang Cruz, director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Juan, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Jorge Mireles, que ya tenemos una segunda visita con nosotros, responsable de Información y Medios Digitales del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Sí, perdón. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Y el doctor Roberto Peña, que es doctor en Relaciones Internacionales y es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Fernando. Bueno, sea como sea, de los primeros días de Donald Trump, hoy en día han cambiado ciertas cosas, ¿no? O sea, al principio su agresividad parece haber bajado, su ímpetu de creer que podía cambiarlo todo y de hacerlo rápidamente. Hoy lo del muro no le salió, tuvo que retirar su solicitud de recursos porque simplemente no le iban a aprobar, ¿no?, el presupuesto si metía ese dinero, etcétera. Sí ha habido cambios, ¿no? ¿Qué podríamos decir de los primeros 100 días de esta experiencia? Olvidemos si son 100 o 105, de esta experiencia de los primeros días de Donald Trump. Bueno, yo creo que es una experiencia que se puede abordar desde distintos ángulos. Como científicos sociales, yo creo que estamos presenciando una serie de hechos que podemos tomar como una especie de laboratorio, donde nuestros mismos esquemas de análisis están en juego, o tendrían que estar en revisión. Entonces, en ese sentido, me parece que nos estamos topando con un fenómeno insólito, totalmente novedoso, que, retomando lo que comentabas al principio sobre los 100 días, que efectivamente tiene una carga simbólica, pues es importante revisarlo porque es una manera de comenzar a evaluar lo que fueron también la sustancia de su campaña, ¿no?, las promesas. Y es la manera como podemos analizar a los políticos a partir de sus promesas y de su viabilidad. Y justamente lo que estamos viendo es de que pues una buena parte de ellas no se han cumplido. Estamos viendo, yo creo, una especie de choque de civilización. Estoy pensando en Trump como un tipo particular de sujeto político topándose con la realidad de la civilización. ¿De la civilización norteamericana o la civilización mundial? De la civilización mundial. Es todo un tema, eso es muy interesante. Jorge, ¿cómo podemos yo creo que enfocar, o qué serían los ejes, digamos así, yo creo que sobre los cuales podríamos? Hay dos visiones que hay que ver, y sobre todo en un mundo, una política tan polarizada como es la de Estados Unidos actualmente. Sí estaba polarizada desde la administración anterior. Creo que ahorita estamos viviendo una política en todos los ámbitos de extremos. Y yo lo concentraría, por ejemplo, en la prisa que tiene Trump y las contradicciones que tiene Trump. Uno, ¿por qué digo la prisa? Él es investido presidente de Estados Unidos y inmediatamente saca esta orden ejecutiva del famoso y infame veto migratorio a 7 países, a migrantes provenientes de 7 países prominentemente musulmanes, lo que desató una enorme cantidad de protestas a lo largo de Estados Unidos.
Y los días consecuentes o las semanas consecuentes también se veía un apuro en intentar sacar o en intentar cumplir esas promesas, muchas de ellas con un carácter un tanto populistas, digo, obviamente para poder convencer o satisfacer a ese electorado que se volcó a favor de él en las elecciones. Sin embargo, se fue diluyendo poco a poco, ¿no? Fue primero el veto migratorio y luego fue el intento de reemplazar el famoso Obamacare, que al final el mismo partido le dio la espalda. Que fue un fracaso. Que fue un fracaso, exactamente. Terrible. Incluso se vio ridículo, digo, desde mi personal punto de vista. Y así ha ido. Y luego también la prisa de primero estar muy renuente en intervenir en Siria y luego interviene de golpe, no nada más en Siria, sino en la región, en la famosa esta madre de todas las bombas, que no es una bomba nuclear. Y cuando digo las contradicciones es que él mismo se contradice, pero a la vez la gente que le tenía un poco de voto de confianza o vaya a darle el beneficio de la duda, como que se están haciendo un poquito para atrás. Yo llegué a leer, no recuerdo si fue antes de la investidura o después de la investidura, que un artículo en el Financial Times que decía, bueno, tal vez puede ser el nuevo Ronald Reagan, ¿no? Una persona que, bueno, no tiene un historial político, que es una persona que viene completamente lejos del establishment político. Tal vez puede ser, tal vez podemos hablar de un Trumponomics, o digo, como sea la frase como de Reaganomics, exactamente. Pero bueno, poco a poco se la ha visto, vaya, él mismo se contradice en los discursos, él está contradiciendo a las personas que le están dando el voto de confianza y ha sido yo creo que el análisis en general es que ha sido unos 100 días turbulentos, más bajos que altos, entonces creo que por ahí ha ido la dinámica y la tónica y es muy temprano para decir si ha sido una pésima presidencia o una buena presidencia. Roberto. Mira, yo creo, así como tú lo planteabas al inicio, planteamiento de dar respuestas y cumplir una serie de cuestiones en 100 días, él mismo lo ha dicho en las últimas entrevistas que él nunca se comprometió que en los primeros 100 días iba a dar resultados. Ya se curó en salud en ese sentido. Pero sí, al final de cuentas, son 3 meses de su presidencia y ya hay elementos para medir una serie de cuestiones. Yo nada más como complemento de lo que acaban de señalar aquí los colegas, ¿sí? Yo nada más hacer una referencia a 3 de las cuestiones de su campaña y que él dijo que de inmediato iba a empezar a implementar, que es la cuestión migratoria contra los inmigrantes indocumentados, todo el problema con los Dreamers, en fin, como se está visualizando, que no ha cambiado en términos de los ritmos que se venían planteando en términos de las deportaciones que venía realizando Obama. La segunda cuestión es el tema de su proyecto económico, su nacionalismo, el cuestionamiento del Telecán, el salirse del TTP, en fin, del Transpacífico, en fin, este tipo de planteamientos. Y obviamente son cuestiones estas dos, la parte de los inmigrantes, la cuestión de la política económica que va a llevar, que impactan directamente a México. Pero hay otro elemento que a México sí le impacta de manera directa, que es el manejo de las iniciativas de carácter militar que ha venido desplegando. ¿Por qué le impactan a México? Porque cualquier situación en la que participe Estados Unidos con iniciativas militaristas son ventanas de vulnerabilidad para el país. Es un tema que siempre se ha venido planteando y aquí es un área que yo creo que no se le ha dado la atención adecuada, que es esta carta de estas acciones de los primeros 100 días de Trump, que el ataque a Siria, ¿sí? El bombardeo a Siria, la bomba que lanzó en Afganistán, la bomba de todas las... La madre de todas las bombas, que ¿no? Es un acrónimo. Exactamente. Y que se juega como model. Pero lo más delicado, ¿sí? Es la situación con el desplazamiento en el Pacífico, ¿sí? de la fuerza de los portaaviones y el USS Michigan, el submarino nuclear, que prácticamente ya está enfrente de Corea del Norte, ¿no? Ahí sí hay un planteamiento que no se le ha dado la importancia. Se nos está acabando el tema, pero a ver, ¿nos podrías ser más específico por qué esto, cómo puede repercutir en el caso de México? Cualquier iniciativa militarista de los Estados Unidos, México nunca la ha apoyado, ¿sí? Sí, claro. ¿Por qué? Porque cualquier situación donde intervenga Estados Unidos militarmente, se abren ventanas de vulnerabilidad para el país por simplemente compartimos 3.100 kilómetros de frontera, ¿sí? Y la reacción de México en su momento, cuando se echó a andar la iniciativa de defensa estratégica, hoy en día la iniciativa de defensa antimisil, ¿sí? Desde Reagan,
ahí México hizo un planteamiento de varios años durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se hizo una coalición de 6 estados, un grupo de los 6 que se opusieron a esta iniciativa, donde estuvo Olaf Palme, donde estuvo Indira Gandhi, donde estuvo Alfonsín, el presidente de Tanzania y Papandreou de Grecia y México, ¿sí? Hicieron un grupo que hizo un planteamiento y una denuncia de que iniciativas de este tipo de carácter estratégico militar venían a destabilizar la correlación de fuerzas y la estabilidad a nivel mundial de las grandes potencias. Hoy en día no se ha hablado nada de eso y todo está enfocado al problema de instalar y desarrollar la pata, así como le llaman, la pata estratégica de la iniciativa de defensa estratégica en Corea del Sur. Todas las acciones que ha llevado a cabo Corea del Norte, con apoyo, sería ingenuo no pensar que no tiene el apoyo de China y de Rusia, ¿sí? En este escenario, que yo creo que es la parte más preocupante, desde mi punto de vista, de las iniciativas que ha desplegado el gobierno de Trump hasta este momento de sus primeros 100 días. Muy bien, eso es muy importante. Bueno, hay otro tema que no nos va a dar tiempo, pero lo anuncio, que Juan mencionó, que me parece muy importante, que es todo este enfoque de si lo que está pasando tiene que ver con este concepto de Huntington de el choque de civilizaciones, ¿no? Sin duda es todo un tema porque hoy, curiosamente, en el debate, ahí sí están involucrados casi países de todas las regiones, ¿no? De Asia, de África, de América Latina, etcétera, sobre esta idea de si la modernidad europea y americana se está agotando, pero no la modernidad en otras partes del mundo y lo que esto está provocando sobre países como Francia, sobre los países europeos y sobre Estados Unidos, ¿no? Que lo ven como una amenaza, al final de cuentas, el desarrollo de todas estas nuevas culturas y su presencia en el planeta, ¿no? Que supongo que es lo que estás mencionando. Pero lo vamos a tratar regresando de esta pausa. Volvemos. Bueno, regresamos. Estamos platicando de este fenómeno que algunos analistas de inspiración americana, digamos, de vena americana, hablaban, ¿no? Del fin de la historia o de la guerra de civilizaciones, en el que claramente lo que aparece es el surgimiento de nuevos centros, ¿no? Culturales, económicos, políticos, que de alguna manera son el marco en el que surge este movimiento conservador, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, y que quizás es un ingrediente fundamental. Tú, Roberto, ya decías, ¿no? O sea, lo que hoy representa el que se vaya, que pongan este portaaviones y este submarino, etcétera, en las costas de Corea del Sur, ¿no? Y bueno, que además Donald Trump dice, ya le dijimos a China, y que si no puede hacerlo China, nosotros lo vamos a poner en orden, ¿no? Con esta actitud desafiante de Donald Trump, ¿no? Pero sin duda es un tema, ¿no? Podríamos quizá abordar el fenómeno Trump desde una perspectiva que precisamente fortalece su forma muy, llamémoslo así, su política étnica, ¿no? En el sentido de remitir a una cierta cultura, a un segmento de la población americana como el gran referente, ¿no? De su política, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene que ver sobre todo con su habilidad, si podríamos llamarlo así, como comunicador político, de a quién va dirigido ese tipo de discurso. Yo soy de la idea de que se manejan siempre dos tipos de discurso en el ámbito político. Uno es el que se maneja en las élites, donde no se dice tal cual las cosas, cuáles van a estar las estrategias, y otro tipo de discurso es el que se mueve con la masa o con los seguidores. En el caso de Trump, pues su éxito se debió a que supo cómo hacer esta conexión de una comunicación más afectiva, más emotiva, que tocaba las fibras de una idea de historia, de una idea de identidad, que sobre todo donde Trump vende la idea de que su identidad estaba en juego, y ahí conecta también con la tesis de Huntington, ¿no? De que Estados Unidos tiene que ser otra vez grande porque su identidad está en riesgo. Y bueno, retomando también este punto de la modernidad, mi idea es
debemos de tener claro de que no podemos pensar que hay una nación, un Estado, un sujeto que sea quien monopolice, que entender por modernidad. Cuando me refería a Trump como chocando con la civilización, la idea más bien sería ver a la civilización como una construcción de la humanidad, y que eso es justamente lo que está en riesgo. Esta presencia de Estados Unidos ahora frente a Corea del Norte, pues nos lleva también a este esquema de si estamos presenciando, de un lado están los bárbaros, de otro lado están los que se supone son los monopolizadores de la modernidad. Pero esa es la pretensión de este tipo de actores políticos. Pero ¿a qué podríamos, digamos, qué elementos podríamos usar para explicar este fenómeno en el caso americano? Que sí lo ha repetido. Reagan, en eso sí se parece a Reagan. ¿No? Sus políticas son todas antirreaganistas, porque Reagan, con ese discurso, la Reaganomics era la apertura, la globalización. Él y Margaret Thatcher son los grandes paladines, ¿no?, de la apertura y de la reforma económica que hemos vivido en los últimos 30 años, digamos, ¿no? Y aquí es al revés, ¿no? Cerrar las fronteras, meterse debajo de la cama, ¿no? O sea, que no les vayan a dañar los de afuera. Entonces, de alguna manera, en lo único en que se parece el discurso es que también Reagan decía, no, pues Estados Unidos ya dejó de ser, ya está en vías de subdesarrollo, y entonces tenemos que regresar, ¿no? Porque sobre todo por lo de Jimmy Carter, ¿no?, que había sido un fracaso y había sido una vergüenza, vamos a tener que levantar todo el tiradero que dejó aquí Jimmy Carter, etcétera. Entonces, en eso hay un discurso muy claro de Trump, pero aún en ese discurso yo veo una diferencia. Obama fue exitoso, hizo reformas muy importantes, fue un tipo muy carismático, muy legitimado a nivel internacional, quizá más que adentro. Entonces ni siquiera puede decir, bueno, como Jimmy Carter, ¿no? Allí pues fracasamos en ese operativo en Irán y cosas por el estilo, ¿no? No pueden decir, bueno, en fin. Yo creo que, y conectando con estos dos discursos que manejábamos, o sea, que maneja muy bien con las élites y con las masas, cuando él da su discurso inaugural, habla de que se acabó la carnicería, ¿no? Que terminó la carnicería, que es momento de salir del olvido, ¿no? O sea, que Estados Unidos estaba prácticamente empolvado y que estaba en decadencia. Y obviamente habla como de un renacimiento y una resurrección del espíritu americano, y bueno, el Make America Great Again, ¿no? O sea, ese mantra que manejó toda la campaña. Y cuando se presenta en el Congreso dice el mismo discurso, vaya, los mismos temas, pero con un tono completamente diferente, no habla de una unidad política, que los entes políticos se deben de unir, pero sigue manteniendo este discurso que otra vez es el choque de las civilizaciones, en el que vamos en decadencia y alguien tiene la culpa de esa decadencia. Hay que ir tras de esas personas que van, tras de esos entes que nos están yendo a ir en decadencia, ¿no? Entonces, pues los chivos expiatorios son muy, muy claros, ¿no? Obviamente, la comunidad latina, ¿no?, los migrantes, cualquier persona o cualquier comunidad que pueda ser ligada con el terrorismo, e incluso volver a esta cerrazón, ¿no?, agazaparse en el nacionalismo dentro de las fronteras estadounidenses. Y a mí me llamó mucho la atención que la primera vez que se para, no recuerdo si fue la primera o segunda vez que se para la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, está Nikki Haley, y prácticamente les dice, se acabó la ayuda, o sea, da un condicionamiento de se acabó la ayuda de Estados Unidos al mundo, o sea, ya no somos los rescatadores, pues, y que va muy alineado con lo que la mayoría de su gabinete ha dicho, ¿no? Que incluso frente a la OTAN, a la misma OTAN, se han puesto en una actitud bastante amenazante, ¿no? De, bueno, si ustedes no ponen la misma capacidad o los mismos recursos, nosotros no los vamos a defender, ¿no? Entonces, creo que más bien es el otro lo que obliga, o sea, lo que desde la perspectiva de Trump pone en riesgo la modernidad, ¿no? O esa modernidad que él tiene, que tiene en la cabeza, ¿no? O sea, porque pues piensa que la época oscura era la administración de Obama, ¿no? Sí. Mira, en relación con lo que están planteando, yo creo que le ha ido tan mal en las encuestas de popularidad, ¿sí?, que yo creo que Obama sigue situado en una campaña, en su campaña política, como si estuviera en el proceso electoral, ¿sí? Pero yo creo que el planteamiento de la reforma fiscal que va a plantear, que ya se vislumbró y que ya salieron hoy, que eso es clave, muy importante, porque yo creo que ahí quiere recuperar terreno Trump. Sin embargo, el planteamiento que está haciendo de bajar, ¿sí?, al 15%
los impuestos a las grandes empresas es una desmedida total, ¿no? Ya se estaba planteando desde hace el año pasado, así que posiblemente Obama lo bajara a 28% y se estaba negociando el 25%. El tope es el 40% que existe actualmente, ¿no? Pero con un país con un déficit del 3.2%, ¿sí?, de su PIB y una deuda pública de 105%, ¿sí?, de su PIB, obviamente una acción de este tipo en su momento sería muy espectacular en relación con el apoyo de las élites y su referencia, pero ahí está olvidando a las masas, ¿sí? Es una política elitista, una reducción de los impuestos a las empresas de este nivel. ¿Cuánto tiempo podría aguantar Estados Unidos, ¿sí?, con unas condiciones de su déficit presupuestal y su deuda externa? No más de un año, es mi a lo mejor previsión, más ¿no? porque como el dólar es la moneda... Sí, el problema del dólar es que ellos pueden emitir los dólares que quieren, pero al final de cuentas eso se incrementa su déficit y su deuda externa. Es un tema de los economistas y a ver cómo pasa este tema, pero yo creo que ahí es donde Trump quiere anclar la recuperación de su presencia al terminar estos 100 días. Sí, ese es un tema muy importante, porque es como el viejo modelo económico proteccionista, ¿no? Con subsidios, con aranceles, etcétera. Digamos, es la vieja economía nacional y el control, digamos, por parte del Estado de la economía para fortalecer la inversión y hacer posible el empleo, según Donald Trump, ¿no? Pero es un tema que yo estoy de acuerdo contigo, lo va a llevar a la quiebra, ¿no? Como le llevó a la quiebra en los años 70 a casi todos los estados nacionales, y como también a Grecia la llevó a la quiebra y todo, pues, podría pasarle a los Estados Unidos, aunque sea una supereconomía, ¿no? Pero regresando a este tema de lo que y me parece muy importante lo que dijo Jorge, porque es muy interesante, es lo que yo quería resaltar con esto es que en realidad Trump está inventando un artificio que ya se había practicado en otras épocas, estas prácticas populistas, ¿no?, en el que intentan producir una falsa modernidad, porque en realidad no es que no sea moderno Estados Unidos, o no sea moderno Francia, o no sea moderna incluso China, sino que en realidad está jugando con un concepto que a la mera hora es muy tramposo, es una falsa universalidad. Porque, y yo sí le llamaría étnico, ¿no? O sea, porque efectivamente está buscando enemigos adentro y afuera, ¿no? Los enemigos internos son los que no son blancos protestantes, ¿no?, anglosajones, ¿no? Estos son los migrantes latinos. A los negros no los ha tocado, ¿no?, pero tampoco los ha defendido, ¿no? Entonces, en el fondo, pareciera que el modelo americano y el proyecto americano es el proyecto de los WASP, ¿no? Bueno, perdón que se nos está acabando el tiempo y yo tomo la palabra. Por favor, Jorge, tú habías abundado en esa cuestión de yo creo que eso se refleja mucho en la selección que hizo de su gabinete, ¿no? Si tú analizas nombre por nombre su gabinete es una completa, bueno, era absurdo que las personas que elegía. Traiciona al electorado, la masa popular, sí, al simple hecho de elegir al secretario del Tesoro, que era una persona que viene de Goldman Sachs, Steve Mnuchin, digo, siempre es complicado decir su apellido. Es una persona que se enriqueció al estar en una corporación que él mismo criticó, incluso él mismo criticaba a Hillary Clinton por haber dado discursos en Goldman Sachs. Y así nos podemos ir parte por parte. El hecho de elegir a Jeff Sessions como procurador, exactamente, cuando tiene un historial completamente cuestionable en los 80s. De hecho, el mismo Congreso de Estados Unidos lo bloqueó al hacer comentarios raciales, al apoyar al Ku Klux Klan. Y analizando caso por caso, pareciera que él dice, o sea, convence a la gente, este discurso populista, pero por otra parte se arma de gente o se llena de gente que tienen el foco, tienen la mira al otro, al enemigo, al latino, al pobre, al extranjero, al que puede ser terrorista, al de Medio Oriente, al musulmán, ¿no? A la persona que no es del 1%, como le llamarían en Estados Unidos. Claro. Bueno, estamos terminando. No sé si quieran comentar alguna cosa breve.
Bueno, brevemente, como comentaba, este es un laboratorio para las ciencias sociales muy interesante. Yo creo que un tema que tenemos que revisar también es que una buena parte de los problemas que estamos ahora viviendo y que parece que van para un buen rato todavía, lo podemos ver como una evidencia de cómo nuestras instituciones nacionales, mundiales, están desfasadas de cómo está operando el mundo real. Urge que las instituciones sean más eficaces y habría que actualizarlas. Únicamente agregando lo que estaba señalando en términos del gabinete. Cuando llegó George Walker Bush a la presidencia en el 2000, pues uno tenía claro y se hicieron los análisis y era un gabinete de guerra. Y uno decía, ¿por qué un gabinete de guerra en tiempo de paz? Después vendría lo de las Torres Gemelas, en fin, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora que hemos estado analizando el gabinete, ¿sí? Uno ve, y tú tienes razón, en términos del perfil de los personajes que están integrados en su gabinete, tiene una característica muy inclinada a esta visión que refuerza la perspectiva racista. ¿Sí? Un gabinete de guerra interna. Perdón que ya se nos acabó el tiempo. Sin duda, Donald Trump no deja de ser un reto para nosotros, un reto que tenemos que analizar. El comportamiento de estos 100 días ha sido un comportamiento errático y estoy de acuerdo que tenemos que hacer un análisis más de fondo para explicar todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.